La semana pasada, desde la convención, desde Unción y Carácter, empecé una serie con lecciones de la vida de José. Y realmente, como dice el apóstol Sojo, la vida de José, la vida de algunos patriarcas, Abraham, Jacob, José, es una universidad. Uno tiene una riqueza en esos capítulos donde está la vida de estos hombres de Dios. Y yo quiero compartirles en esta hora dos enseñanzas muy determinantes, mirando el proceso en la vida de José. José vive en la casa de su padre 17 años. Luego 13 años es procesado por Dios con varias circunstancias muy adversas. Y hoy vamos a ver la primera sección de esa, de la casa al pozo. Entonces, cuando nosotros estamos solteros y vivimos en la casa de los padres o los abuelos o con quienes nos criaron, mayormente sin desconocer que hay circunstancias difíciles, complicadas, hay quienes no crecieron con sus padres, hay quienes crecieron en un albergue o de alguna manera diferente y de su niñez y su primera niñez y su adolescencia pues no tienen buenos recuerdos. Sabemos que hay esos casos, tal vez sea el suyo. De manera general, cuando vivimos en la casa del Padre, en la casa de nuestros padres, pues no pagamos las cuentas, mayormente no, si no te gusta comerte algo no te lo comes, y así peleas con tus hermanos, y cuando son familias un poco numerosas, nosotros éramos 6, y era muy, muy divertido comer en la mesa, pelear con mis hermanos, era muy divertido realmente. Y siempre estaba mamá y papá, y cuando ya aparecía el arma multidimensional de la zapatilla, ahí se acababan, ahí se arreglaban algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, pero en la casa de papá, en la casa del padre, algunos de ustedes quizás eran como José, los consentidos, los que siempre no te castigaban, trabajabas menos, y eso suele pasar con los menores. Le decía la semana pasada, José era el número 11 de 12. Y entonces, además de eso, José y Benjamín eran los dos únicos hijos de Raquel, la mujer por la que Jacob trabajó 14 años. Él, desde que la vio, dice la Escritura que la amó. Entonces, quiero que veamos que algunas circunstancias, en vez de sumar, restan a nuestra vida si no tenemos la madurez. Y quiero llevarlo en esta hora a que meditemos profundamente en nosotros. Mire, vamos a escuchar algunas cosas y usted tal vez tendrá la tentación de mirar a su esposo o al que está al lado y decir, no, esto es para este. Tendrá ganas de pegarle un codazo, pero ¿sabe qué? Vamos a soportar y vamos a hacer dominio propio. No deje que se le salga el demonio propio, sino dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Vamos a necesitar dominio propio al escuchar, porque vamos a tener esa tentación de decir, viste, no. Entonces veamos dos escenarios. En la casa del padre, estos dos escenarios son en la misma casa de Jacob. José recibe el amor del padre. Ahora, el amor del padre se manifiesta en José en favoritismo en la familia. Ahora, José se sabía favorito, se sentía favorito. Y se sentía y se sabía el más privilegiado de todos sus hermanos. Él recibió regalos inesperados. ¿Por qué? Porque el padre lo amaba más que los demás. Eso dice la palabra. Ahora, ¿por qué lo amaba más que los demás? No porque José fuera mejor, sino por causa de lo que él representaba para la vida de Jacob. Y entonces, a veces creemos que lo que Dios nos da y tenemos es por causa de nosotros, pero recuerde que es por causa de lo que representamos para el propósito. Ahora, los dones y los regalos del Padre Eterno, los dones, el don de poder interpretar sueños, de recibir e interpretar sueños, es un don de Dios. Pero a veces pensamos que es por nosotros, pero lo que no entendemos es que es el equipamiento del Eterno para el propósito. Y entonces este equipamiento para el propósito, en vez de traer a él aquello que debía traer en la formación de carácter, sencillamente engordó la idea de que él era el preferido. Y no solo que era el preferido por su papá, sino que era el preferido por Dios. Y a esto le añadimos de que algunas responsabilidades para los menores son alivianadas, ¿no es cierto? Siempre los mayores trabajamos un poco más y los menores ya se la llevan de agache, como decimos por acá. Entonces,
Todo eso sumó. Ahora, frente a esto, él vivía en una casa donde había hostilidad de sus hermanos. Obviamente, una de las razones de la hostilidad era la diferencia de edad. Con algunos tenía más de 20 años de diferencia. Entonces, no solo había una diferencia de edad, sino que había una brecha generacional. Ahora, súmele esto que eran medio hermanos solamente, es decir, compartían la paternidad. Es claro que al ser el más amado era el más cuidado, seguramente el más mimado, ¿no? Y no quiero sacar emociones acá, pero suele pasar, ¿no es cierto? Que el papá o la mamá, venga acá mi chiquitito, y el más grande, no sé qué hay, ¿no es cierto? Y lo agarran y lo besan, y el más grande está a veces en la fila, como diciendo, y cuando se acerca, dice, ya sale de aquí que tú estás muy grande ya. Eso era seguramente aprovechado por José. Obviamente, esto marcaría comparaciones, competencia y relaciones tensas. Ahora, esta atmósfera familiar es un poco extraña para nosotros, pero podría ser normal en esa época. Escuche, un padre y una madre. Pero aparte de eso, había una segunda esposa y habían 2 esclavas que eran madre también de hijos de Jacob. ¿Cómo es eso, pastor? Eso en ese tiempo. Ahora no, ahora es una sola esposa. Míreme acá, diga, una sola esposa. Un solo esposo. Por si acaso, ¿no es cierto? Un padre y una madre, una esposa más y 2 concubinas, de la que habían 10 hermanos mayores. Póngale atención. 10 hermanos mayores. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón eran hijos de Lea. La esposa, que es realmente la primera esposa de Jacob, porque el suegro le hizo una trampa, ¿no es cierto? El día que tenía que darle a Raquel, le dio a Lea, y con ella tuvo 6 hijos. Ahora, luego vienen Dan y Nectalí, los hijos de la esclava Lea, los hijos de la esclava Bila, que era esclava de Raquel. Gad y Aser, que eran hijos de Silpa, esclavos de Lea. Y el único hermano 100% era Benjamín, que era hijo de Raquel y de Jacob. ¿Usted se imagina este ambiente, aunque inusual, pero permitido en el plan de Dios? Ahora ya no se permite, se lo repito. Tenía el propósito de desarrollar algunos rasgos en el carácter de José. Entonces, tenemos que recordarnos que la familia en la que Dios nos puso, y quizás solo tenemos ahora recuerdos y fotografías, tenía un propósito para formar nuestro carácter. Todas las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, nuestros maestros, entrenadores, amigos, enemigos, todos, Dios los ha permitido a nuestro alrededor para formar alguna área de nuestro carácter. Pero a veces no entendemos. Fíjense, yo decía, ¿por qué tanta multiforme ahí, esa familia tan multiforme? Porque José necesitaba desarrollar humildad, gratitud, solidaridad, empatía, y sin embargo no fue así. La inmadurez de José lo llevó a malinterpretar el amor del padre y dejó que el orgullo hiciera presa de él. Ahora, el no entender la gracia le hizo pensar que el favoritismo existente en su casa sería algo permanente en su vida. Siempre seré el favorito. Algunos adultos, cuando llegan a ciertas etapas, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, por eso, madres de familia, no le hagan las tareas a sus hijos, porque llegará el momento en que usted no tiene tiempo y él tendrá que hacer sus tareas y se va a estrellar. ¿Por qué? Porque ese niño se va a frustrar porque ya no obtiene los 10 que obtenía cuando usted le ayudaba. Entonces, déjelo que se saque las notas que se saque y aliéntelo y fórmelo. Ay, dijeron algunos por ahí, ¿no? Entonces, fíjese, tal vez, hermano, usted cometa el error. Es que yo solo tengo uno, sí, pero va a tener 2 y va a tener 3. Y aunque solo tenga uno, recuerdo cuando yo no sabía manejar el no para mi hijo y tuve que, cuando mi hijo
Recuerdo que mis dos hijos tienen 9 años de diferencia. Entonces, esos primeros años, formarlo fue difícil porque era hijo único. Y entonces formar un hijo único no es fácil. Y si usted solo tiene un hijo, ore mucho y pida sabiduría al Señor. Pero Jacob era el favorito entre 12. ¿Ya? Y era el número 11. Pero porque era el hijo de la amada. Ahora, a veces creemos, malinterpretamos la gracia y pensamos que esos favoritismos que tenemos en casa serán para siempre. Y pasa te conviertes en un joven, en un adulto y quieres seguir siendo el favorito. Ahora, otra cosa es que a veces solemos asociar el amor del Padre solamente con los regalos y el bienestar. Es decir, que cuando pasamos situaciones de crisis no entendemos que también son parte de los procesos formativos de Dios. Y como papá y mamá siempre están para decirte sí a todo, cuando te encuentras con los no de la vida, entonces no sabes cómo reaccionar y no tienes recursos psíquicos para reaccionar. José quizás seguramente pensó que el amor del Padre se expresaba solamente con regalos y favoritismo. Y por eso Dios tuvo que permitir procesos duros, procesos de fuego en su vida para desarrollar las áreas del carácter que él necesitaba para ser llevado al gobierno donde Dios había planeado para su vida. 17 años en casa y José no entendió algunas cosas. Tal vez usted diga, realmente si hubiera entendido el porqué de ese hermano cargoso que tengo. Debimos desarrollar la paciencia en casa. ¿Sí entiendes, no? Mi hermano mayor que ya está con el Señor, él era bien fresco, hermano. Era bien fresco. Y entonces, él decía que las cosas no eran del dueño, sino del que las necesitaba. Y de repente bajaba con una camisa mía. Él decía, oye, si mi camisa era tuya, dice. Ahora es mía, decía. Pero eso ayudó a desarrollar paciencia, tolerancia. Y por eso yo decía, ahí me entrenó el Señor con 5 hermanos, porque a veces algunos hermanos de los que vienen a la otra celebración, no ustedes, ¿no? Dan ganas de agarrarlo del pescuezo, hermano. Pero como ya el Señor me entrenó en mi casa, 17 años en casa y no entendió algunas cosas. 13 años de esclavitud y procesos duros en la cárcel formaron el carácter de José para gobernar. La semana pasada veíamos 4 cosas que no podemos olvidar. Vamos a repetirla. Diga, vivo para un propósito. Dios me ama. Dios está conmigo y me cuida. Y Él siempre está trabajando conmigo. Ahora, del proceso de la casa al pozo, vamos a obtener 2 enseñanzas. Quizás hay muchos más, pero puse estas como las más prioritarias. Génesis 37:2 dice, este es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos, describiendo un poco el ambiente de la casa de José. Génesis 37, versículos 4, 8 y 11. Estoy leyendo la NTV. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No le dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Note eso. O sea, los hermanos no era que no lo querían, los hermanos lo odiaban. Ahora, piense en vivir en este ambiente de hostilidad con sus hermanos, ¿no? Y él siendo el menor, ¿sí? Seguramente desarrolló algunas fortalezas en algunas áreas, ¿sí? Ahora, dice que el versículo 8 dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Y el 11 dice, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Mire, José era el odiado
el más odiado, el envidiado, y con el hombre a quien tenían celos de él, sus hermanos, los que compartían la mesa con él. Ahora, dice que lo odiaban por los sueños que recibía, es decir, por los dones y los regalos de Dios, pero también por la forma en cómo él los contaba, la forma en que él contaba sus sueños. La primera cosa que le quiero enseñar en esta hora o compartir es: protege los sueños que Dios te da. ¿Cómo le dije? Ahora, ¿por qué? Usted lee a José en el versículo 6, en el versículo 9 y en el versículo 10, 5 y 6, 9 y 10, contando los sueños que ha recibido. El primer sueño que recibe le dice, y va donde los hermanos y le dice: he tenido un sueño, ¿no es cierto? He tenido un sueño que ha sido el más bonito. He soñado largo de mi vida. ¿Sabes esa canción? Bueno, no se lo va a cantar. Escuche, él llega a contarles el sueño. Ahora, piense por un momento. Quiero que aterrice un poquito. Quizás la alegría del adolescente que empieza a recibir sueños diferentes a los demás. Quizás la inocencia del muchacho que quiere congraciarse con sus hermanos y piensa que si les cuenta algo bueno de él, ellos se van a alegrar. Pero él sabía del odio y la hostilidad de sus hermanos, sin embargo contó el primer sueño. Y aunque la Biblia dice que lo odiaron, ¿sabe qué? Recibió el segundo sueño y también se los contó. Ay, entonces tú notas un poco la testarudez de este joven, ¿no es cierto? Ahora, quiero decirle algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay audiencias que no son saludables. Hay audiencias que no son saludables. No es saludable andar presumiendo de los sueños y visiones de Dios con algunas personas. Sí, hermano. Ahora, quiero que entienda que es inmadurez e insensatez contar los sueños de Dios a un público equivocado. Y ahí está José contando de los sueños de Dios a sus enemigos. Es insensatez, es inmadurez. Ahora, aquí es donde usted y yo necesitamos revisar nuestro corazón antes de contarle algo a alguien. Porque cuando queremos que nos aplaudan, el origen, la raíz de lo que hay en nuestro corazón es orgullo y vanidad. Él sabía que sus hermanos lo odiaban, pero dice: les tengo que contar un sueño. No se los dio a usted, me lo dio a mí. Y en este sueño, sus espigas se inclinaban ante la mía. ¿Cómo te quedó el ojo, Rubén? ¿Cómo te quedó el ojo, Dan? ¿Qué dice Nectalí? Oiga, entonces, obviamente, la Escritura dice que la forma en que contaba los sueños hacía que fuera más odiado. Escúcheme, algunos no se alegrarán con tus sueños. Algunos te odiarán por causa de tus sueños. Algunos te envidiarán por causa de tus sueños. Si algunos te odian y publicas alguna cosa, algunos te van a odiar más por esa causa. Escúcheme, no todos se van a alegrar por los sueños que Dios te ha dado. Protege los sueños que Dios te dio. Aún las personas que te aman, dice que Jacob meditaba la primera vez, la primera reacción de Jacob fue que lo exhortó, dice, y le dijo: oye muchacho, ¿de dónde sacas esos sueños? Pero dice después la Escritura que él meditaba profundamente cuál sería el significado de esos sueños. Escúchame, aún las personas que nos aman, cuando les contamos algunos sueños, se van a callar porque no saben qué decir. ¿Está aquí conmigo todavía? Entonces, es fácil en estas escenas oírlo a José hablar y describir la inmadurez, el orgullo, las ganas de sentirse quizás aceptado, recibido, aplaudido, pero aunque bien intencionado, con el público equivocado, es peligroso para el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Selecciona el público a quien vas a contar todo lo bueno
que Dios quiere hacer contigo. Porque tal vez sí es seguro que Dios te va a entregar una empresa, a desarrollarte quizás como un político, llevarte a la presidencia, no sé, cosas grandes y extraordinarias. Pero si se lo cuentas a las personas equivocadas, vas a tener conflictos serios. Y tú vas a empezar a pensar, ¿será que yo me lo inventé? ¿Será que fue la hamburguesa que le puse mucha mostaza? ¿Ah? ¿Te ha pasado que le contaste a tu jefe? ¡Qué error! ¿No es cierto? No eres como el hombre que dice, jefe, necesito un aumento porque hay 5 empresas que están detrás de mí. ¿De verdad? Sí, la empresa del agua, la empresa del teléfono, la empresa de... ¿No es cierto? No. O cuando hay una propuesta de trabajo mejor que la que tienes y se la conversas a tu compañero de trabajo y de repente ya te expusieron. ¿Qué necesito, pastor? Necesitas sabiduría y discernimiento, pedirle a Dios con quién compartir mis sueños. Por eso siempre en la casa espiritual te conectamos a un acompañante de camino. Te decimos, vamos a caminar el discipulado, vas a caminar con un servidor, alguien que te va a ayudar, tu hermano mayor, que te va a ayudar a caminar en este andar del discipulado de la vida. Y entonces siempre habrá alguien. Y eres parte de una red donde hay un pastor de red. Y siempre estamos pendientes de que estés caminando por donde Dios quiere que camines. Somos una familia y queremos ayudarte a caminar el proceso de Dios en tu vida. Por eso protege los sueños que son parte de la agenda, plan, propósito que Dios tiene para contigo. ¿Sabes por qué? Tal vez usted diga, pastor, eso suena un poco egoísta. No, protege los sueños que Dios te da porque eres parte de un plan mayor. Diga, soy parte de un plan mayor. Diga, soy parte de un plan mayor. Bendito sea el Señor. Dale tu aplauso al Señor. Eres parte de un plan mayor. Y la segunda cosa es, no olvides que el proceso es vital. Génesis 37, 23 y 24 dice, entonces cuando llegó José, para los que no conocen la historia, uno de esos buenos días, el papá le dijo a José, anda, busca a tus hermanos, ve dónde están y tráeme noticias de ellos. Ellos están en Siquén. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Génesis 37, 23 y 24. En el mismo 37, versículo 28. Entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes se lo llevaron a Egipto. ¿A dónde se lo llevaron? A Egipto. ¿Cómo se lo llevaron? Como esclavo. Lo vendieron sus hermanos. Sus hermanos lo amaban, lo odiaban tanto que lo quisieron matar. Pero luego llegaron a un acuerdo. No lo matemos, no, pobrecito. ¿No? Rubén, el mayor, propuso esto. Mire, sabe que no lo matemos. Mejor tirémoslo a una cisterna sin agua y dejémoslo que ahí se muera. Solito se va a morir. No le ponemos la mano encima a nosotros. Pero después en el camino se les ocurrió, si lo vamos a tirar, ya lo tiraron a la cisterna mientras estaba en la cisterna y pasaron los madianitas, dijeron, pero mejor vendámoslo pues, ¿no es cierto? Y con esa plata nos comemos un cevichito, y así fue. ¿Ya? Lo vendieron. Aquí está, dice, versículo 36. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Ahora, ve otro pasaje, capítulo 37, 18 al 22. Lo estoy leyendo en este orden para que enfoquemos, ¿no es cierto? Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Ponga atención a las palabras. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió.
entonces veremos en qué quedan sus sueños. Mira cómo piensa la gente a la que desafortunadamente el público equivocado, cuando le cuentas tus sueños al público equivocado, mira lo que hay en el corazón. Fíjate, dice, vamos, matémoslos, tirémoslos en esa cisterna. Vamos a decir que algún animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslos en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos la mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a su hermano y devolvérselo al padre. Eso dice la Escritura. Ahora, quiero que le pongas atención a esto. El pozo o la cisterna donde lanzaron a José sus hermanos estaba vacía. Estaba vacía, porque ese era un símbolo profético de lo que había en el alma de José. ¿Ya? Cuando lo lanzan a esa cisterna vacía, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba liberándolo del vacío del orgullo. José se había vuelto orgulloso, se creía el preferido, tenía ese síndrome de engreimiento de que yo estoy primero. Y es que algunos han desarrollado ese síndrome, es que cuando yo oro, pastor, a mí Dios me responde enseguida. Cuidado que Dios puede estar preparando un pozo para ti, porque necesita sacarte del vacío del orgullo. El pozo era la estación que Dios permitía en la vida de José para rescatarlo de ese agujero del alma que se llama orgullo. Él necesitaba morir al orgullo, porque había malinterpretado la gracia y el amor del Padre. Hermano, se lo vuelvo a decir, se lo decía la semana anterior. Hemos malinterpretado el amor y la gracia del Padre y pensamos que como tenemos la túnica de colores y como tenemos la preferencia de los padres y como nos va bien, pensamos que es por nosotros. Pero escúchame, es porque eres parte de un plan mayor. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Él te ha señalado para propósito. Entonces necesitamos entender cada día que todo lo que somos, tenemos y podemos hacer es por la gracia y la misericordia de Dios. Todo es por su gracia. Nada he conseguido, todo Dios me lo ha permitido. Todo lo he recibido de parte de Dios. Ahora, Dios usará a tus enemigos para liberarte del orgullo. Tú que quizás tienes montado asuntos en redes y por allí te cuestionan, te critican y te dicen 4 cosas, dale gracias a Dios por eso, porque ¿sabes qué? Es a veces la manera en que Dios trabaja para permitir que no se nos suba la mostaza allí a la zona derecha e izquierda del cerebro, ¿no es cierto? Y estemos pensando cosas demasiado extrañas. ¿Están aquí todavía? Entonces José necesitaba morir al orgullo, a la autosuficiencia, a la vanidad, al engreimiento. Y la única forma que podía entenderlo era siendo lanzado a ese pozo vacío, para que él salga del vacío en el que estaba. Porque, escúcheme, esto es como cuando un viejo indio estaba entrenando a un joven indio para identificar los sonidos y estaba en la vía, en el camino, y le dice, él pone el oído cerca del piso y le dice, allá viene una carreta. Viene una carreta. Y él dice, ¿cómo puedes saberlo? Detecta. Dice, y luego le dice, pero viene llena. ¿Y por qué puedes saber eso? Y después de unos, pasado un tiempo, pasa la carreta llena, efectivamente. En ese mismo entrenamiento vuelve a poner el oído. Y dice, allí viene una carreta y viene vacía. Y después de unos momentos, efectivamente. Y le dice, pero ¿cómo supiste? ¿Cómo puedes diferenciar un sonido del otro? Es que la carreta vacía es la que más ruido hace.
veces hacemos mucho ruido porque tenemos vacía el alma. Y Dios quiere librarnos de esos vacíos del alma, de esos agujeros del alma. Y por eso permite algunos pozos. Y algunos de nosotros no hemos aprendido en los pozos que Dios nos ha metido. No hemos aprendido cuando nos lanzaron a ese pozo. No hemos aprendido cuando nos vendieron como esclavos. Y estamos todavía en esa estación. Escúchame, porque orgulloso no le podemos servir completamente al Señor. Autosuficientes no podemos mostrar la gloria de Dios. Arrogantes no podemos permitir que Dios sea glorificado. ¿Y cómo sé que hay orgullo? He pensado en algunas cosas, hermano, escúchame. Tal vez usted diga, no, yo no soy orgulloso, pero a veces hay raíz de orgullo en nuestra vida, porque entendamos una cosa, el orgullo tiene raíz en Satanás. En Satanás fue encontrado el orgullo, y esa raíz es lo único que él quiere plantar en nosotros. La independencia, no, yo puedo solo, tiene raíz en el orgullo. Cuando no reconocemos nuestros errores, tiene raíz en el orgullo. Cuando no queremos pedir ayuda, o aunque nos ofrezcan la ayuda la rechazamos, tiene raíz en el orgullo. Cuando siempre queremos dar nuestra opinión, cuando nos volvemos inflexibles aún sabiendo que no tenemos la razón. Cuando nos negamos a aprender de ciertas personas. Cuando siempre justificamos nuestras faltas. Cuando somos campeones para encontrar a alguien en vez de reconocer lo que tenemos que hacer. Esas cosas. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo importante, es que el pozo es un lugar temporal. Es un lugar temporal. ¿Qué necesito en el pozo? Reconocer que yo no soy el preferido. Reconocer que estoy en la gracia de Dios. Reconocer que si Dios permitió eso es porque algo estaba desajustado en mí. Reconocer que allí, en ese lugar donde a veces nos encontramos, donde ya no hay salida. Porque a veces Dios nos va a permitir que lleguemos al extremo donde no hay salida, porque de otra manera siempre daremos la vuelta. Siempre. Y le está hablando a alguien que ha tenido que arrastrarse en el piso reconociendo que definitivamente si estoy donde estoy es por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Que nada me merezco, que nada me lo he ganado, que he sido sencillamente un buen administrador de la gracia de Dios y que he podido aprender a crecer en la gracia. Y sé que todavía tengo que trabajar. Allá donde tengo que trabajar. Por eso la palabra dice en Salmo 41 y 2. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor y me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Póngase en pie, por favor. Dice que el Señor nos sacó. ¿Pero cuándo? Cuando yo clamé a Él. Y ¿sabes? Mire, los varones somos muy complicados en estos temas de la salud. Tiene que dolernos algo para ir al médico. Y si nos duele y lo podemos soportar, pues lo postergamos todavía un día más. Hasta un dolor de muelas. Llamamos al dentista para que nos diga cómo podemos calmarlo antes de ir a él. Tienen los ojos mujeres que van a preguntar a los varones si es así o no es así. ¿No es cierto que es así, varones? Es así, ¿sí? Cambien las mujeres, no, ellas son un poco más sensibles en esta área. Y eso marca también el rasgo de nosotros, las personas, en lo espiritual. Como nadie te dice nada, tú crees que está bien. Como Dios te sigue bendiciendo y tú crees que Dios aprueba. ¿Qué necesito hacer? Clamar y decirle: Dios, ayúdame. Porque fíjese, ¿cuándo es que yo me doy cuenta que no me he peinado bien? Cuando me miro en el espejo.
Y usted se ríe, piensa que yo me peino. Every day, todos los días. Cuando te das cuenta que necesitas cortarte la barba, cuando tu esposa te lo dice, porque te miras en el espejo y dices, aguanta una semana más. ¿Ah? Yo quiero que en esta hora miremos esto que le he dicho como el espejo. No he venido aquí a señalarte con el dedo. He venido a decirte, Dios ha estado hablando a mi vida y diciéndome que hay situaciones en las que estamos, es sencillamente porque hemos dejado que el orgullo, la autosuficiencia ocupe el lugar que no tiene que ocupar. Y eso es raíz de Satanás, porque él fue hallado así. Necesitamos clamar como clamó el salmista y dijo, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y en la medida en que empecé a caminar, me estabilizó. Wow. Este es un día donde Dios quiere sacarnos del foso y nos pone sobre Él. Y por eso Filipenses 2, del 2 al 5, en la misma versión dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Sí? ¿Dónde empieza a salir el orgullo de nuestro corazón? Cuando no intentamos impresionar a nadie, cuando dejamos el egoísmo. Y una manera de dejar el egoísmo es ir a buscar a una persona y hablarle de Jesucristo y darle eso que ya tenemos, que es la salvación eterna. Y dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. ¿Dónde empieza la humildad? Cuando yo considero a mi hermano mejor que mí. Y ese es un proceso que empieza en casa. Tu esposa es mejor que ti. Tu esposo es mejor. Tú eres, sirvámonos los unos a los otros. Dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. Y está bien ocuparnos en nuestra agenda, pero hay gente en esta ciudad que necesita de Jesucristo. Compañero de trabajo, compañero del colegio, de la universidad, necesitan de Jesús. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ahí sigue ese pasaje, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo esclavo. Y siendo esclavo se hizo obediente. Y siendo obediente fue obediente hasta la cruz. Así es, como Jesús. Mira, hermano, la humildad es la respuesta. Si hay algo por lo que Jesús fue invencible como ser humano, fue su humildad. Fue su sencillez. Si no nos humillamos voluntariamente delante de Dios, Él va a permitir circunstancias que nos llevarán al pozo donde tengamos que humillarnos. Es mejor humillarse delante de Dios y decirle, Señor, yo no quiero nada que tenga que ver con Satanás. Si hay algún área en mi corazón, en mi mente, ahora mismo, yo necesito salir de este pozo, de este agujero del alma. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si cierra sus ojitos? ¿Qué le parece si le decimos al Señor que nos ayude? Dígale, ayúdame, Señor. Yo no quiero pasar situaciones de fuego y si las he estado pasando y no las he identificado, ahora, Señor, me doy cuenta que esta situación dolorosa, que esta situación trágica, esta situación adversa, esto que estoy viviendo,
No me estaba dando cuenta que eres tú, Señor, que me estás permitiendo esta situación para yo humillarme voluntariamente. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Vamos, yo quiero que usted levante un clamor. Vamos, dice que cuando levanté el clamor, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y aquí está el Señor para ayudarte, iglesia. Aquí está el Señor para ayudarte. Cuando yo con paciencia esperé que me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Vamos, levanta tu clamor al Señor. Vamos y pídele perdón. Y dile, Señor, perdóname, porque no me había dado cuenta. No me he dado cuenta, o no me quería dar cuenta, o estaba tolerándome a mí mismo aquellas cosas que yo sé, oh Dios, que manifiestan orgullo en mi vida. Tal vez usted era una persona que estaba orgulloso de su humildad. Entonces entréguele todo al Señor en esta hora. Pero Señor, yo no quiero vivir así. Me sacó del pozo de la desesperación, Señor. Hoy sácame del foso. Hoy sácame del lodo, Señor. Hoy sácame del fango. Pon mis pies sobre ti, Señor. Y hoy me comprometo a caminar. Y mientras camino contigo, mientras camino en ti, tú estabilizas mi vida. Vamos, hable con Él, Señor. Vamos, hable con Él en esta hora. Hable con Él. Vamos, hable con Él. Hable con Él. Necesitamos humildad para gobernar. Jesús se humilló hasta lo sumo, por eso ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él se humilló completamente, fue exaltado totalmente. Dios te quiere llevar. Dios ha planeado áreas de gobierno para tu vida, en tu empresa, en tu trabajo, en la profesión, en tu actividad, con tu emprendimiento, en la familia, en la sociedad donde Dios te ha plantado. Él ha planeado áreas de gobierno que tú vas a estar, pero no puedes gobernar con orgullo, no puedes hacerlo con autosuficiencia, en el deporte, en el arte, en la tecnología, donde Dios te ha llamado para lo que te ha estado equipando. Todavía no se termina el tiempo contigo. Si estás escuchando esta palabra es porque Dios todavía tiene planes contigo. Él no te ha desechado. Sencillamente tienes que entender que el pozo es el lugar donde Dios te libera de esos agujeros del alma, de esos vacíos del alma. Esta es la hora donde usted le dice, Señor, yo me rindo a ti. Vamos, yo me rindo a ti. Es hora de rendirse completamente, porque la victoria empieza en la rendición. Yo me rindo.